estamos en el día del aniversario del nacimiento de Freud. Así que un 6 de mayo, en este caso del 2022, pero hace 166 años del nacimiento de Freud. Y bueno, una chance posible era hoy hablar de eso, pero hay mucha gente que habla muy bien y está buenísimo y pueden leer seguramente en todos lados acerca de los festejos, ¿no? Y de Freud y del valor que Mm. tiene, no solo a nivel de psicoanálisis, sino en la No, no, cultura. ha sido un cambio de paradigma Exacto, importante. Así que hace exactamente. 160 y cuántos, 166 años del nacimiento de Freud, así yo que digo el hombre de mi vida, la verdad. de este hombre que es tan importante. Es que transformó el modo de escuchar, ¿no? Ujú. Realmente, eh, bueno, nada, está buenísimo, hay mucha gente que está hablando súper interesante acerca de esto, y bueno, y si ustedes quieren, hay un artículo que republicaremos, yo en mi Instagram lo puse, y creo que en el Facebook también, de hace 2 años, cuando la revista El Sigma, Alberto Santiere y Emilia Cueto me pidieron escribir sobre eso, así que bueno, Ujú. fue justo cuando empezó la pandemia, así que bueno, es un artículo que está entrecruzado, ¿no? Con el nacimiento de Freud, el homenaje a Freud y el inicio de la pandemia y lo que eso implicaba, ¿no? Para nosotros, bueno, la atención, ¿no? A Sí. través de estas redes, ¿no? Y bueno, esto que hoy les decimos, ¿no? Es un gran festejo, pero también se celebra el 8 de mayo, el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Y en un escenario en el que estamos presenciando una guerra, me parece muy importante tomar el tema de lo traumático para los niños, ¿no? Ujú. Me parece que hay algo ahí que podemos aportar, eh, bueno, De eso que vamos a hablar hoy. tal cual. Hoy vamos Ujú. a hablar de cómo, a ver, qué es lo traumático, los distintos niveles que pueden haber dentro de lo traumático y, bueno, este tema de cómo comunicar, porque es muy importante ubicar que es necesario que los niños estén incluidos en un mundo en el cual lo traumático ocurre. El tema es Sí, cuándo y de qué modo eso se hace patente para un niño, ¿sí? Entonces, porque a veces la comunicación en un momento que a destiempo del desarrollo de un niño puede ser traumática per se, más allá del claro. contenido que No el uno contenido quiere. traumático, sino la forma de la comunicación. Exacto, exactamente. Y sobre esto, en realidad, tiene que ver con que mi hijo vino el otro día haciéndome una pregunta súper interesante a raíz de un cortometraje que habían visto de Ariel Silverstein en su colegio, que se llama Ujú. Vida. Y es un corto en el cual les resumo mínimamente el contenido porque me parece que es maravilloso. No lo vi, Eh, lo voy a es anotar. a ver, es un relato en el cual una niña es una nieta y una abuela, ¿no? Y en el proceso de ir a dormir ve que su abuela, que es judía, tiene la anotación, ustedes vieron los números que tenían tatuados los prisioneros judíos. Entonces la niña le pregunta a su abuela qué es ese número, ¿no? Y entonces la abuela, casi podríamos decir como que toma aire, se va a la otra habitación, prende una luz o apaga una luz, digo, está claro que está tomando un poquito de tiempo como para pensar, viene, se sienta y le hace un relato donde le muestra cada uno de los números y le dice, el uno es por Dios, el tal, 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 le hace un relato, digamos, de por qué, y le dice, mirá, sumados, ¿no? Suman 18, que es el número de la vida. Y entonces, ese relato, ¿no? La niña se queda tranquila, bueno,
tiempo después vemos que esa niña está en el baño, a espaldas, digamos, ¿no? Se la ve como escribiendo algo, entra su abuelo y la ve, le dice, ¿qué estás haciendo? Y ella está escribiéndose la misma serie de números, diciendo, bueno, es el número de la vida, ¿no? Y él se le nota esa sensación de, ¿no? Pero, bueno, ¿quién te dijo eso? Bueno, hasta que uno comprende que él también se pregunta qué decir, si no decir, bueno. Hasta que, por supuesto, el hermanito más chiquito, digamos, no, perdón, el hermanito más grande termina diciéndole, no, pero vos no te das cuenta que es ¿no? ¿Y por qué les relato esto? Que me pareció estupendo la pregunta, ¿no? Mi hijo me pregunta, mamá, ¿vos qué pensás de esto? ¿Hay que decirlo? ¿No hay que decirlo? Eh, y esto sirve no solo para algo como el holocausto judío, sino para todas las situaciones, en todas las familias hay algo de lo traumático. En algún momento, por supuesto, a ver, en una situación como esa, ni qué decir, pero también, a ver, hay comunidades, ¿no? También está el holocausto armenio, hay un montón de cosas, ¿no? Pero situaciones sin ir a una situación tan macro. Yo he escuchado varias pacientes que en su infancia o estuvieron adentro del auto que se estrelló y murió gente, o supieron de esas situaciones, ¿sí? O asesinatos, ¿no? O abortos, ¿sí? Donde también es muy traumático para un niño escuchar que una madre ha abortado, pero no a un aborto, digamos, accidental solamente, sino un aborto provocado, ¿sí? Es muy difícil articular el deseo del otro hacia la muerte, ¿sí? En ese caso. Pero también la existencia de situaciones en las cuales todo puede pasar y todo puede cambiar de un momento al otro. Y esto se inscribe en forma traumática. Entonces, dentro de esos microrelatos me parecía importante hoy trabajar con ustedes, ¿no? Esta pregunta de ¿qué hace? ¿Se comunica o no se comunica? ¿No? Y es el mismo tema de una película muy antigua que ganó un Oscar hace muchos años, que se llama La vida es bella, que tal vez algunos de ustedes la hayan visto, de Roberto Benigni, que es maravillosa. Si no véanla. Véanla, véanla, absolutamente. Entonces, el objetivo es que de movida sepamos que un niño no puede vivir adentro de una burbuja. No es bueno que los jóvenes, los niños vivan adentro de una burbuja. Digo, y a veces los padres por protegerlos, porque, bueno, porque temen justamente el efecto terrible que puede tener para un niño, entender o comprender que hay un mundo, ¿no? Donde que no depende de la justicia, que no depende de cuán bien uno se porte, ¿sí? Bueno, claro, o cuestión... eso de, bueno, si Dios nos cuida, ¿dónde estaba Dios? Que es algo que también los niños se preguntan, ¿no? Claro, ¿Y por qué pasan las cosas feas claro. entonces? Bueno, la relación a Dios, uno ve que está mucho más lesionada en niños que han pasado cosas terribles en su infancia. La relación a Dios es muy distinta. Digo, no, a ver, sin generalizar y sin decir, bueno, esto implica que esto. Hay gente que conserva su relación, una relación hermosa, sea Dios, Alá o lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? A un ser superior. Pero la idea de cobijo y de que hay un ser superior que vela por nosotros, ¿no? Esa idea, digamos, religiosa, en muchos niños que pasan situaciones muy traumáticas de pequeños, eso se cae, muchas veces se cae, ¿no? Y uno ve gente sin fe. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ubicar qué es un trauma. ¿Sí? Me parece que es lo, digamos, importante que ubiquemos, ¿no? Cuando un trauma es cuando la cantidad de estímulos que ingresan en el aparato psíquico es de tal nivel que el aparato no logra metabolizar esa cantidad. Es una noción dinámica, ¿sí? Es una noción económica la que dice Freud. Entonces, la cantidad de estímulos, ¿sí? Se refiere a la cantidad de significantes, si ustedes quieren decir, pero no solamente
eso, sino el afecto concomitante a la representación, ahí estamos hablando más en términos freudianos, es Sí. de tal impacto que el niño no puede metabolizar más allá de que pueda repetir las palabras. Esta es la primera cosa que es importante tener en cuenta, es decir, alguien puede comunicarle algo a un niño y decirle, bueno, ¿y entendiste lo que te dijo, de lo que te dije? Y el niño puede repetir textualmente las palabras. Esto no significa que no haya trauma y no significa, porque ustedes saben que el trauma opera en distintos tiempos, no en el momento. El trauma, algo efectivamente deviene traumático, generalmente en combinación con otro grupo de representaciones que viene luego, en forma Ujú. posterior, ¿sí? En eso los remito, digamos, a los tiempos del trauma en Freud. Entonces, dentro de la concepción del trauma, vamos a ver que trauma hay siempre, pero hay distintos niveles de trauma, ¿no? Por ejemplo, un trauma en lo imaginario, podríamos decir. Bueno, a ver, por supuesto, las peleas escolares, en las cuales se dirimen angustias terribles, ¿sí? Los grupos, los maltratos, ¿no? Cuando los grupos se juntan entre sí y dejan uno afuera, ¿no? Uno, Mm. una, ¿no? Independientemente, digamos, del género. El sufrimiento de aquel que queda excluido o golpeado o criticado o a veces se ríen de él. Estas marcas duran, pero muchas veces toda la vida, ¿sí? Entonces, esas cuestiones que son del orden de lo imaginario, pero no en un sentido pueril de lo imaginario como superficial, no, sino que tienen que ver con que se astilla la imagen del sujeto en el espejo, el modo en que se ve a sí mismo. Se rompe la idea del otro como un semejante que garantiza que somos humanos, ¿sí? Garantiza Ujú. en el imaginario, por supuesto, que somos todos humanos y, bueno, en ese punto estalla el espejo, ¿sí? Pero esos son traumas que uno podría llamar en lo imaginario por la ligazón aquí. ¿Cuáles serían los traumas en términos simbólicos? Es decir, ¿qué es lo traumático a nivel simbólico? Ustedes podrán pensar, ¿no? Lo simbólico es el reino del significante, ¿sí? Entonces, van a poder encontrar ese punto donde el malentendido, donde uno está diciendo algo con su mejor buena intención, y tal vez el otro también, pero no hay forma de encontrarse. Ustedes habrán visto el malentendido estructural del cual se habla, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje, implica un punto traumático para el sujeto, donde por más que hable y le explica, bueno, las relaciones de pareja muchas veces ustedes Ujú. habrán habrán vivido ustedes o habrán presenciado en el consultorio, o para aquellos, bueno, ni que decir los que trabajan, ¿no? Con parejas. Yo me acuerdo una pareja que atendía que directamente, o ella o él, en distintas sesiones, se levantaba, golpeaba la puerta del consultorio y se iba hasta llegar abajo, y yo tenía que salir a buscarlo porque esa era mi elección también. Buscar, Mm. volver a sentarse, volver a tomar el tema. Pero digamos, esto es por supuesto algo del orden de lo traumático estructural, ¿sí? Por nuestra sujeción al significante. Pero más allá de eso, hay situaciones que son traumáticas a nivel de lo real. Aquí en Argentina, por ejemplo, hace varios años ocurrió una vez que entran a robar a un banco y había una mujer embarazada de alrededor de 8 o 9 meses ya de embarazo, y en la balacera le disparan y matan el bebé. Y esto, y a ver, ella sobrevive. Digo, pocas cosas son tan traumáticas como eso, estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿sí? Y de eso nada nos puede proteger. Mm. Es decir, de que estemos manejando por nuestro carril y de repente venga del carril contrario alguien que ha perdido el control o que está alcoholizado, digamos, y que en 2 minutos, o la gente que le tienen que cortar las piernas, o digo, ¿por qué no nos tendría que pasar a nosotros? Hasta pensé en la muerte por COVID. Hasta la muerte por COVID, pero en la Mm. muerte por COVID hay algo
que es distinto en el sentido que hay una narración posible. Sí, sí, y por ahí después pensé, claro, ya sí sabemos que estamos en pandemia, es algo que puede pasar y no irrumpe tan fuertemente como un auto Eso. en el mismo carril. Bueno, este es uno de los temas. Este es uno de los temas cuando hablamos de cómo se comunica, ¿sí? Lo traumático. Pero, digamos, esto que yo les decía recién es muy importante porque de lo traumático en términos de lo real no está a salvo nadie. Y muchas veces para esto no preparamos a nuestros niños, ¿sí? Para que en algún momento puede ser que los roben, que en algún momento puede ser que les suceda algo que los ponga al borde de sus fuerzas, ¿sí? Porque a todos nos va a ocurrir en algún momento. Esto no implica que uno piense que sea justo, ni que con eso legitime que ocurra, pero son niveles distintos, por eso es tan importante la enseñanza de Lacan, ¿sí? Porque que uno diga esto es que en lo real van a ocurrir cosas y que es necesario, ¿no?, acompañar a ese niño a que va a haber cosas que ocurran, ¿no? Y a levantarse de nuevo y volver a caminar, ¿no? A pesar de lo injusto que sea, a pesar de todo, esto es independiente de lo propio de lo simbólico, que es perseguir que una sociedad sea más justa, que se comporte para con sus ciudadanos de un modo mejor, ¿no?, que lo que ocurre desgraciadamente en forma cada vez más cotidiana, ¿no? Entonces, el hecho del azar es algo que tiene que ver con lo traumático de lo real. Y se acuerdan, cada tanto yo les digo, ese pie de página de no me acuerdo qué artículo de Freud, donde dice, y nosotros no preparamos a nuestros niños, ¿no?, para una guerra, o los mandamos a la guerra o al mundo, no recuerdo bien cómo dice, con un mapa de los lagos italianos bajo el brazo, ¿no? Y uno dice, y tiene razón, es decir, si uno hace que los niños vivan en una burbuja, también esos niños se convierten muchas veces en pequeños tiranos, porque piensan que todo tiene que ver con la lógica, y si yo quiero, digo, tiene mucho que ver con esto que venimos hablando del principio del placer. Si yo no quiero esto, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿No? ¿Por qué? Porque si la sociedad tiene que ser justa, tienen que escucharme. Y uno dice, esto no es así, ¿sí? No es porque no deba ser así, sino porque no es, ¿no? Lo real es lo que es, no lo que debería ser, que eso es el ideal simbólico, ¿sí? Entonces, volviendo, ¿no? A los niños hay que protegerlos de la crudeza y de la crueldad. Es decir, esto que a veces en los jardines de infantes, yo he escuchado, ¿no?, que dicen, bueno, hay que dejar que se defiendan solos. No, cuando son muy niños, no. Tiene que estar clara la protección del otro, que es el otro el que imparte, dice, bueno, a ver, vos tenés que tolerar esto y vos tenés que tolerar esto. Digamos, ¿no? Cada uno, no es que, vos tenés razón y vos no. Bueno, es cada uno tiene que tolerar la parte que le toca. Pero hay que cuidar mucho a los niños de, como decíamos, cuando en su colegio se ríen de él, o se burlan, o los maltratan. Esto deja huellas imborrables. Entonces hay que estar muy atento, ¿sí? Pero ¿en qué momento sí es necesario empezar a introducir, ¿no? En este corto que yo les contaba, la abuela percibe bien que esa niña no está preparada para que le digan que alguien armó una industria del asesinato, una maquinaria, ¿no?, de asesinato. Esto es traumático para un adulto incluso, ¿sí? Entonces, Claro. recién cuando el niño, ya un poquito más grande, va teniendo mayor recurso simbólico. En esto es muy importante lo que uno va viendo acerca de la estructura. Si bien en los niños no podemos hablar de una estructura fija, ¿sí?, sí vamos viendo niños que a veces tienen menos recurso simbólico, ¿sí?, que a veces uno dice, este niño puede ser psicótico, ¿sí? Esos niños hay que tener mucho cuidado cómo se les dicen las cosas, ¿sí? Hay que protegerlos mucho, porque es necesario que se constituyan
operaciones psíquicas del orden del cuidado y de los sostenes simbólicos. Los sostenes simbólicos son aquellas funciones materna y paterna que garantizan el cuidado de la estructura y lo que tiene que ver con la instauración de la ley. Si un niño muy chiquito entiende que es posible que alguien quiera matar al otro, ¿cómo se constituye la ley? Claro. Si un día se enoja con sus amigos, ¿por qué no tendría que atentar contra ellos? Pensando en esos términos, ¿no? En esa lógica. Entonces, esos niños tienen que tener claro que hay una ley y es un poquito ilusorio en algún punto, porque las sociedades sabemos que, bueno, la injusticia existe, como decíamos, pero es necesario que en los niños, cuando se están constituyendo y son muy chiquitos, crean profundamente en la protección del otro, en que hay un otro que los va a proteger y se va a encargar de que nada les pase. Esta ilusión después va a caer, y está bien, y tiene que caer, pero es necesario que se constituya. No es lo mismo que no se constituya, porque si no el niño se va a la psicosis. ¿Sí? Entonces, cuando el niño tiene un poquito más de recurso simbólico, ¿sí? Va a poder con la inadecuación de los ideales simbólicos, ¿sí? Es decir, con esa diferencia que hay entre lo que realmente ocurre y lo que debería, ¿sí? Tienen que estar instalados ya ciertos ideales, pero también ese punto donde un niño empieza a percibir que algo no es tan así como creía en su infancia. Por eso no podemos ubicar una edad, porque hay niños que esta constitución de lo simbólico se hace bastante más pronto que en otros. Otros quieren vivir en una burbuja, ¿sí? De lo cual hay que tener cuidado, no hay que tratar de arrancarlos. A veces uno escucha, ¿no? Padres que quieren arrancarlos de la burbuja rápidamente, y eso puede ser más traumático, tanto más traumático, ¿no? Entonces, como lo que tienen que comunicar. Entonces, progresivamente hay que armar los escalones para que toleren la falla en lo simbólico y el agujero de lo real. Y esto se hace historizando. Se hace historizando al niño, historizando las situaciones por las cuales fue atravesando. ¿Sí? Esto que vos decías, Ale, por ejemplo, cuando hablamos del COVID, ¿no? Y decimos, bueno, el COVID, había toda una narración acerca de qué era, acerca de los peligros, acerca de cómo defenderse. Lo traumático fue que a veces teníamos el librito que decía cómo había que hacer y aún así no hubo manera. ¿No? Claro, Entonces, que un día una persona estaba sana y a los 10 días no estaba más. y no había salido a ningún lado, y entonces uno dice, pero ¿cómo? Claro. Si no era que tenía que salir, que el aire, bueno, digamos. Entonces, por eso les digo, lo traumático va a existir. El punto es que el niño comprenda y tenga esa capacidad simbólica de comprender que la ley no lo abarca todo, no lo garantiza todo y no podría tampoco. ¿Sí? Hay un comentario acá. Dale. Que dice, me acuerdo cuando en la escuela nos enseñaban los derechos del niño y qué lindo se sentía saber que incluso, más allá de papá y mamá, hay un orden que protege, dice Claro, Vanessa. claro, exacto. Era necesario para constituirse como comunidad también. El concepto de comunidad, el concepto de sociedad se funda sobre eso. ¿Sí? Ahora, también tiene que ser posible para el sujeto comprender que eso no puede hacerse todo el tiempo, que no hay alguien que va a garantizar eso. Qué complejo transmitir esto de lo que estamos hablando, ¿eh? Porque yo creo que es como una bisagra para la vida, o sea, como Pero, no lo pero lo que yo digo es traumático. que no sea una bisagra única, porque si no, uno los arranca de la infancia y dice, bueno, acá, ok, vos tenés que entender que esto, No, ¿no? por eso, Por pensar ejemplo, el cómo comunicar lo traumático, eso es la bisagra. exactamente, pensarlo y los padres ir, por eso digo que uno puede historizar, ¿no? La serie de situaciones en las cuales ese niño ha visto, ¿no? Que, no sé, que tal persona, objeto de sus desvelos,
le decía esto, o le decía aquello, o dificultaba, digo, a ver, historizar algo permite a ese niño que lo real, difícil, dificilísimo de tolerar, pueda envainarse, casi les diría, como, podríamos decir como la libido, ¿vieron? O también podríamos hacer una metáfora biológica. ¿Cómo es que se llama esto? La vaina de mielina que protege los nervios e impide que esa mielinización, casi como libidinal, eso es la historia, historizar, la memoria, eso es lo que permite que lo real no explote y haga estallar todo. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya servido. Gracias, Violén, muy clara. Esto es, yo me acuerdo una vez cuando me llamó un analista diciéndome, estoy acá, tengo que hablar con mi paciente y tengo que decirle que mataron a su mamá. ¿Cómo hago? Y todo esto que yo les digo, digamos, tiene que ver con esto, con que pensemos un poquito antes, ¿no? Cómo la historia, cómo, digamos, no podemos, que tenemos a ver una función o algo para aportar en el modo de transmitir, ¿sí? Y que tiene que ver con todo esto maravilloso que Freud, en el aniversario de Freud, nos ha dicho acerca de qué es lo traumático, ¿sí? Y que si ponemos eso en práctica, vamos a poder acompañar de mejor modo los duelos, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, Bueno, entonces. ahora sí, buen fin de semana para todos. Nos Listo. vemos el próximo viernes a las 16:30 Argentina, y si llegaron un poquito tarde, en un ratito lo pueden ver en nuestro feed de Instagram y más tarde en el canal de YouTube. Eso. Nos vemos. Chao, chao.